Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucho chismecito que sé que les encanta. Yo estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que está que arde. ¿Recuerdan cuando les dije que tenía algo grande que contarles? Pues llegó el momento. Vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo, una noticia bomba que ha sacudido a todos, especialmente a los fanáticos de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás. Aquí siempre encontrarás las últimas noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, reacciones a los vídeos más virales y mucho, mucho más. Así que activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por su apoyo. Son lo más importante para mí. Ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, en los últimos días ha corrido un rumor, bueno, más que un rumor, una verdadera bomba sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que supuestamente Demet habría hecho una declaración contundente, una frase que ha dejado a todos boquiabiertos: Can se fue. No existe más para mí. Tremendo. ¿Verdad? Obviamente esta frase por sí sola es súper impactante, pero tenemos que analizarla en contexto. Primero es importante recordar la historia de amor, o al menos la historia que vimos en pantalla, entre Demet y Can. Ellos protagonizaron una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, como la conocemos en algunos países. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y muchos fanáticos soñaban con que su amor se hiciera realidad fuera del set de grabación. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación amorosa, hubo muchos rumores, muchas fotos que los mostraban juntos fuera del trabajo, y declaraciones ambiguas que alimentaban las esperanzas de sus seguidores. Se les vio muy cercanos, compartiendo momentos cálidos, y la verdad es que parecían la pareja perfecta. Recordemos esos viajes a la costa, las cenas en restaurantes discretos, las miradas cómplices durante las entrevistas. Era material de telenovela en la vida real. Incluso los más escépticos, aquellos que siempre dicen que nada de lo que vemos en televisión es real, sucumbieron a la magia de Candem, como los fans cariñosamente los apodaron. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se fue a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet Özdemir se quedó en Turquía, protagonizando otros proyectos. La distancia, las agendas apretadas, y tal vez otros factores que desconocemos, hicieron que la relación entre ellos se enfriara, al menos públicamente. La vida de un actor internacional es demandante, llena de viajes y compromisos que a menudo dificultan mantener relaciones personales estables. Además, la presión mediática constante puede ser un factor determinante en el desgaste de cualquier vínculo. Y aquí es donde entra en juego la famosa frase que desató toda esta polémica: Can se fue. No existe más para mí. ¿Qué significa realmente esta declaración? Bueno, aquí es donde tenemos que ser cautelosos y analizar la información con pinzas. En primer lugar, hay que confirmar si realmente Demet dijo esas palabras textuales. Muchas veces, los medios de comunicación tergiversan las declaraciones de los famosos para generar titulares y atraer la atención del público. La industria del entretenimiento vive de la controversia, y las declaraciones explosivas son el pan de cada día. Es por eso que siempre debemos contrastar la información y buscar fuentes confiables antes de sacar conclusiones precipitadas. Por lo tanto, es importante buscar la fuente original de la información y verificar si realmente Demet hizo esa declaración en esos términos. Si la frase es cierta, entonces podemos interpretarla de diferentes maneras. Podría significar que Demet está dando por terminada definitivamente cualquier posibilidad de una relación amorosa con Can Yaman. Quizás, después de años de rumores y especulaciones, ella simplemente quiere dejar claro que ya no hay nada entre ellos. Recordemos que Demet ya está casada y, lógicamente, querrá evitar cualquier malentendido o especulación que pueda afectar su matrimonio. También podría interpretarse como una forma de expresar su dolor o decepción por la distancia y la falta de contacto con Can.
Quizás ella esperaba que su relación fuera diferente, que pudieran superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Pero al ver que eso no fue posible, simplemente decidió cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante. En ocasiones las expectativas que tenemos sobre una persona o una relación no se cumplen, y es necesario aceptar la realidad y tomar decisiones difíciles para nuestro propio bienestar emocional. Otra posible interpretación es que Demet simplemente está siendo honesta y realista. Quizás ella se dio cuenta de que la persona que conoció en el set de grabación de Erkentzicus no es la misma que Can Yaman es ahora. Las personas cambian con el tiempo y las circunstancias de la vida también influyen en nuestras relaciones. Quizás Demet y Can simplemente se distanciaron y se convirtieron en personas diferentes, con diferentes objetivos y prioridades. El crecimiento personal es inevitable, y a veces ese crecimiento nos aleja de personas con las que antes compartíamos una conexión especial. Sea cual sea la verdadera razón detrás de esta declaración, lo cierto es que ha generado mucha controversia y ha dividido a los fanáticos de la pareja. Algunos apoyan a Demet y entienden su decisión de seguir adelante, mientras que otros critican sus palabras y la acusan de ser cruel e insensible con Can. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, con comentarios a favor y en contra de ambos actores. La pasión de los fans es admirable, pero a veces puede llegar a ser desmedida y generar conflictos innecesarios. En mi opinión, creo que es importante respetar la decisión de Demet y no juzgarla por sus palabras. Ella tiene derecho a expresar sus sentimientos y a tomar las decisiones que considere mejores para su vida. Y aunque entiendo que muchos fanáticos estén dolidos por la noticia, creo que es importante recordar que la vida real no es como una serie de televisión. Las relaciones son complicadas, y no siempre tienen un final feliz. Además, creo que es importante recordar que Demet y Can son personas reales, con sentimientos y emociones. No son personajes de ficción que están obligados a cumplir nuestros deseos y expectativas. Ellos tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, y nosotros debemos respetar sus decisiones, aunque no las entendamos o no estemos de acuerdo con ellas. Es fundamental separar la fantasía de la realidad y entender que los actores tienen una vida personal que va más allá de sus personajes en la pantalla. Lo que sí podemos hacer es apoyar a ambos actores en sus carreras profesionales. Demet Özdemir es una actriz talentosa y versátil, que ha demostrado su valía en diferentes proyectos. Desde comedias románticas hasta dramas intensos, Demet ha demostrado su capacidad para adaptarse a cualquier papel y cautivar al público con su carisma y talento. Y Can Yaman también es un actor carismático y con mucho potencial, que ha conquistado al público internacional con su talento y su atractivo. Su presencia en la pantalla es innegable, y su capacidad para conectar con el público lo ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Así que en lugar de criticarlos o juzgarlos por sus decisiones personales, deberíamos enfocarnos en admirar su trabajo y en apoyar sus proyectos futuros. Al fin y al cabo, ellos son artistas que nos brindan entretenimiento y nos hacen soñar con sus interpretaciones. El mundo del entretenimiento necesita más apoyo y menos críticas destructivas. Es importante valorar el esfuerzo y la dedicación de los artistas que nos hacen pasar momentos agradables y nos transportan a mundos de fantasía. Ahora bien, dejando de lado la polémica, también quiero hablarles un poco sobre la vida actual de Demet Özdemir. Como saben, ella se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios de comunicación. La ceremonia fue espectacular con cientos de invitados, vestidos de diseñador y una fiesta inolvidable. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales, mostrando a Demet radiante y feliz en su gran día. Parece que Demet está muy feliz y enamorada de su esposo, y que está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Y aunque su matrimonio ha sido objeto de algunos rumores y críticas, ella se muestra fuerte y decidida a defender su amor y a construir un futuro feliz junto a Oğuzhan. La vida en pareja no siempre es fácil, pero con amor, respeto y comunicación, es posible superar cualquier obstáculo y construir una relación duradera y feliz. Por otro lado, también sabemos que Can Yaman está enfocado en su carrera en Italia. Ha participado en diferentes proyectos televisivos y cinematográficos, y ha logrado consolidarse como un actor reconocido en ese país. Además, también se ha involucrado en proyectos solidarios y ha demostrado su compromiso con causas sociales. Can ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, y que tiene un corazón generoso y una vocación de servicio que lo impulsa a ayudar a los demás.
En resumen, tanto Demet como Can están siguiendo sus propios caminos y están tratando de construir un futuro feliz y exitoso. Y aunque su historia de amor, al menos la que vimos en pantalla, no tuvo un final feliz, eso no significa que no puedan encontrar la felicidad por separado. La vida está llena de oportunidades y sorpresas, y nunca sabemos qué nos depara el futuro. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Como siempre he tratado de traerles la información más completa y objetiva posible, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Recuerden que este es solo mi punto de vista, y que ustedes tienen derecho a tener su propia opinión sobre este tema. En resumen, hemos hablado sobre la polémica declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman, hemos analizado las posibles interpretaciones de sus palabras, y hemos recordado la historia de amor entre ambos actores. También hemos hablado sobre la vida actual de Demet y Can, y sobre sus proyectos profesionales. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la declaración de Demet Özdemir? ¿Creen que realmente dijo esas palabras? ¿Creen que aún hay alguna posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, y que los leo todos con atención. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me ayuden a difundir este vídeo compartiéndolo con sus amigos y familiares. Así me ayudan a crecer y a llegar a más personas. También los invito a que le den un like a este vídeo si les gustó, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, reacciones a los vídeos más virales y mucho, mucho más. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, mis amores, siempre con una sonrisa y mucha buena vibra. Hasta la próxima.